está a cargo del doctor Carlos Eduardo Vilá Aguilar. El doctor es de El Salvador y nos va a hablar sobre nutrientes celulares órgano-específicos, fundamentos, conceptos y mecanismos de acción. El doctor Carlos Eduardo Vilá Aguilar está graduado en Medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador. Es especialista en Medicina Biológica del Centro de Entrenamiento para Posgrados de la Sociedad Internacional de Homotoxicología, Dr. Arturo Obirne, de Cali, Colombia. Es técnico en hematología y técnico en anestesiología. Experto en diagnóstico por el iris, fitoterapia, quiropraxia, terapia neural, homotoxicología, electroacupuntura según Boll y terapia celular. Es director de la primera clínica de medicina biológica y homotoxicología en El Salvador, Centroamérica, desde 1991. Es socio y fundador de la Asociación de Homotoxicología de El Salvador, siendo presidente de 1995 a 1998. Disertante del Simposio Internacional de Medicina Biológica en Córdoba, Argentina, en octubre del 2000. Entonces, lo invitamos al doctor Carlos Eduardo Vilá Aguilar a hacerse presente aquí y comenzar con su disertación. Un aplauso, por favor. Me encantaría que empezáramos con un tema que, si bien es cierto que como médicos lo conocemos, que es la defensa del organismo contra todas las toxinas y cómo responde nuestro organismo, hay puntos que se nos olvidan y la idea es recordar esos puntos y ver cómo los órganos tienen que responder y cómo podemos estimularlos a través de las personas. En fin, recordemos una frase de un gran escritor, Gary Jennings, en El Azteca: nací de mi madre para empezar a morir. Comenzamos a vivir desde que comenzamos a nacer. Y entonces empieza un proceso de degeneración persistente y continuo, donde nuestro cuerpo empieza a morir a través de células. El envejecimiento celular comienza al momento de la concepción, compromete a la diferenciación y maduración del organismo y sus células, y en algún punto variable del tiempo lleva a una pérdida progresiva de la capacidad funcional característica de la senescencia y termina con la muerte. Todas las alteraciones fisiológicas y estructurales de los órganos que influencian de alguna manera por factores genéticos, por la dieta, por las condiciones sociales, por las enfermedades de la edad, por la arteriosclerosis, diabetes u osteoartritis. En fin, el envejecimiento celular, la parte más importante del envejecimiento corporal. Y esto va a representar el acúmulo continuado y progresivo de lesiones subletales que pueden conducir a la muerte celular, o por lo menos a una disfunción celular, o por lo menos a la disminución en la forma de responder de la célula. Esto es importante porque las funciones celulares normales van a declinar con la edad, de tal manera que, por ejemplo, la fosforilación oxidativa por las mitocondrias se va a reducir, la síntesis de ADN y RN va a disminuir y se reduce la capacidad de captación de nutrientes y reparar las lesiones cromosómicas. Esto como un pequeño ejemplo de toda la infinidad, las millones y millones de estructuras que se van dañando a través del tiempo en nuestro cuerpo. El envejecimiento celular es multifactorial, responde a un programa molecular endógeno. Hay una exposición continuada a lo largo de la vida que va a responder a diferentes exógenos adversos, y el desgaste natural, donde la regeneración molecular es menos rápida que la lesión celular, va a ser el punto focal importante de todo nuestro envejecimiento celular. La supervivencia celular. Esto todavía es un tema que a estas alturas no sabemos prácticamente cómo está respondiendo o cómo funciona verdaderamente. Sin embargo, en diferentes estudios en Hayflick, descubrió que in vitro la célula muere después de 50 divisiones celulares, pero enfermedades, por ejemplo, como el síndrome de Werner, la muerte celular es muchísimo más rápida. Y todos sabemos también que las células tumorales poco diferenciadas son de crecimiento y duplicación infinita. En fin, ¿qué está pasando?
que el deterioro de las cadenas del ADN es lo que conlleva la mala aplicación celular y con el desgaste molecular consiguiente, produciendo entonces el envejecimiento celular. Los radicales libres, si se está en exposición exógena, va a producir que se influya directamente en el ADN de la célula, de tal manera que al dañar el ADN, modificando las funciones mitocondriales, los organelos intracelulares, las mutaciones, las modificaciones enzimáticas, modificaciones oxidativas de la proteína, va a haber un daño. Está determinado que el oxígeno reducido va a producir 10.000 modificaciones en las bases del ADN por célula por día. Sin embargo, las modificaciones post-transcripcionales de las proteínas intra y extracelulares son la base para los cambios morfológicos y funcionales del envejecimiento celular. Un ejemplo claro es la glucosilación no enzimática de las proteínas, que va a dar una catarata senil. Algunos de estos acontecimientos probablemente son programados y relativamente únicos. Van a afectar directamente a la proliferación y a la diferenciación celular, pero otros pueden ser consecuencia de una lesión ambiental progresiva que superará a los mecanismos de defensa de la célula. Hay muchos carcinógenos y hay muchos factores que pueden lesionar a la célula. Vamos a pasarlo rápido, no vamos a estarlos leyendo, pero entre ellos están los agentes alquilantes, los agentes oscilantes, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos, todo lo que son derivados del petróleo, las aminas aromáticas, amidas y colorantes azoicos que afectan el ciclo del ácido cítrico. Todos los productos naturales y plantas y microbios van a afectar de alguna manera el ADN. Las nitrosaminas y amidas, cloruros de vinilo, níquel, cromo, insecticidas, fungicidas van a afectar directamente a las patologías en el ADN. Van a producir pigmentos a través del iris que podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo. Vamos a ver que hay una gran cantidad de factores que van a estar produciendo daños a nuestro organismo. Nosotros tenemos que recordar que somos como un barrilito de toxinas, un barrilito de sustancias que va a llegar un momento en que nuestro cuerpo va a empezar a tratar de defender. La enfermedad no es más que eso, cómo nuestro cuerpo reacciona ante tanta toxicidad, tratando de depurar, tratando de limpiar o tratando de proteger. De esa manera, genéticamente, todas las cargas que se aportan a la constitución, gracias a tóxicos en el periodo de gestación, o a las medicaciones, o a las vacunaciones, van a producir un efecto sobre el sistema inmune. También sustancias contaminantes internas, virus, bacterias, hongos, problemas enzimáticos, intolerancias alimentarias, alergias a alimentos, tienen que ver en esto. También sustancias contaminantes externas, tóxicos del aire, del agua, geopatías, electrosmog, radiaciones solares excesivas, van también a producir un daño en nuestras estructuras. Y el estrés. Para mí, el más importante de todas las situaciones que afectan a nuestro organismo es el estrés. Lo vamos a ver, es parte fundamental de esta charla, porque hemos visto que a través de patología producida por estrés se afecta completamente todo el organismo. Y hay patologías renales, patologías hepáticas, patologías pancreáticas, que tienen que ver precisamente con esta situación del estrés. Homotoxicosis inorgánicas, todos los que son elementos, tanto que son elementos pesados como elementos no pesados, van a producir daños. El hierro, ustedes saben que produce también daños tóxicos a nivel celular. El arsénico, el fósforo, el selenio, tan importante para la caída del cabello, para la caspa, también va a producir daños celulares. Todas las homotoxicosis, tanto silicio, oxígeno, agua, azufre, todos van a producir un daño. Níquel, cobalto. Ustedes saben que el níquel está muy relacionado con las displasias a nivel de cuello cervical. Y este es uno de los factores muy grandes que se olvidan. Ustedes recuerdan también que la falta de cobre o el exceso de cobre puede producir anemias megaloplásticas. También magnesio, berilio y aluminio están relacionados con el Alzheimer. Entonces, hay una gran cantidad de factores que ustedes continuamente, desde que piden una lata gaseosa, una lata de cerveza, o que cualquier sustancia que viene en embotellados de zinc o de aluminio, están intoxicándose. Son elementos que continuamente están
tirándole y tirándole y tirándole y tirándole y tirándole a nuestro cuerpo contra sustancias que nosotros no podemos controlar. En fin, todos estos elementos, todo lo que son sustancias orgánicas exógenas, todos los microcompuestos, los aminocompuestos, los barbitúricos, todas las sustancias orgánicas vegetales. Nada menos hoy en la mediodía platicábamos con unas doctoras. Toda la cantidad de vegetales que hay, que la mayoría de las personas las considera inocuas, y sin embargo no es así. Comentaba, por ejemplo, que el aloe es uno de los elementos que se ocupa muchísimo, tanto para la digestión, tanto para la piel. Se ocupa cantidad de sustancias en cosméticas y sin embargo está muy demostrado que también produce abortos, produce sangramientos del tubo digestivo inferior. Entonces hay que siempre tener en cuenta eso. El aconitum, muy relacionado para cuestiones cardíacas y relacionado para cuestiones de procesos gripales, etc., también es uno de los venenos más fuertes que hay dentro de los vegetales. Entonces siempre hay que estar siempre a la defensiva en cada uno de los aspectos que nosotros estamos tomando. No es que uno sea paranoico, la verdad es que nos están atacando a través de una gran cantidad de elementos y la información publicitaria no es la verdadera. En fin, ricinas, eritrina, cualquier elemento vegetal puede también ser tóxico. Igual las cantidades de vitaminas pueden también llegar en un momento dado a ser tóxicas o no ser necesarias para diversas patologías que tenemos. Ustedes ven como en los gimnasios les meten cantidades de suplementos vitamínicos a los muchachos y les dañan muchísimo su corazón. Ustedes han visto cómo en las informaciones periodísticas caen futbolistas, caen corredores, caen cantidad de gente en medio de los campos, en medio de los entrenamientos, muertos súbitamente, sin ninguna explicación. Todos los homotoxinas endógenas intermedias en algún momento también pueden ser venenosas. Los pigmentos homotóxicos, en fin, cualquiera de estos va a producir que la célula normal, confinada en un rango muy estrecho de función y estructura, pueda dañarse. Pero esto va a ser un momento importante en todo, porque depende de la genética del individuo, del metabolismo del tipo, de la diferenciación celular que tenga, de la especialización de la célula, de la restricción de la célula vecina, ya sea ósea o cartílago o colágeno, o de riñones o de pulmones, de la disponibilidad de sustratos metabólicos, que es donde nosotros podemos hacer la diferencia. Es acá donde podemos darle cantidad mejor o peor a un individuo, donde va a hacer que la célula funcione mejor dentro de su entorno celular. A pesar entonces de manejar demandas fisiológicas normales, una homeostasis, cualquier sobrecarga en su función puede llevar a la célula de un estado de adaptación fisiológica y morfológica donde alcanza un estado nuevo pero alterado. Básicamente, si ustedes se recuerdan, la insuficiencia renal crónica es esto. En insuficiencia renal crónica, la célula trata de mantener la función celular a toda costa. Lamentablemente se van proteínas y se van todas otras sustancias minerales. Pero es acá precisamente donde trata el organismo de preservar la función vial de la célula a toda costa. Esto modula la respuesta a la función en tales circunstancias y produce mutaciones. El exceso en tales circunstancias va a llevar a una serie de acontecimientos que invariablemente terminarán en una lesión celular, ya sea que termine en una forma reversible donde podamos sacar a la célula, al envejecimiento, al cuerpo que está dañado de ese lío que tiene, o la va a llevar a una muerte celular. Esa es la diferencia donde nosotros podemos curar a un paciente o simplemente ayudarle a pasar mejor el resto de sus días. La adaptación, la lesión reversible o la lesión irreversible o la muerte celular van a ser etapas de la invasión de la función y estructuración normales de la célula. Y esto es debido a un resultado de isquemia, infecciones, toxinas o reacciones inmunitarias. La hipoxia, traumatismos mecánicos, temperaturas extremas, cambios súbitos de la presión atmosférica, la radiación o choques eléctricos van a ser las causas importantes de la lesión celular. Igual, vamos a ver que todos estos agentes pueden causar una lesión directa
en la lesión celular. El desequilibrio nutricional, tanto la deficiencia calórica, proteica, como el exceso, también va a producir lesiones a niveles celulares. Muchas causas y probablemente ninguna vía común. Esto es importante porque no hay una exacta vía metabólica donde nosotros podamos decir esto es lo que pasó en todos los pacientes, porque cada paciente es totalmente diferente a otro. Los sistemas intracelulares son particularmente susceptibles y especialmente la mitocondria. ¿Por qué? Porque es la formación precisa de la energía en la mitocondria donde va a haber daños celulares especiales a nivel exactamente del ciclo del ácido cítrico. Esto, manteniendo la integridad de las membranas celulares, la respiración aeróbica, la síntesis de proteínas enzimáticas y estructurales y la conservación del aparato genético de la célula, va a tratar que el organismo mantenga una estabilidad. Sin embargo, cualquiera sea el punto de ataque que se relaciona con toda la célula y conduce efectos secundarios de gran alcance. Y esto es porque los cambios celulares serán evidentes hasta que se alteren algunos de los sistemas bioquímicos importantes. Cuando se ha alterado algún sistema bioquímico, enzimas o pasos bioquímicos especiales hacia la energía, hasta entonces el organismo va a empezar a dar muestras de cansancio, fatiga o trastornos a nivel de alguna estructura orgánica. Pero las reacciones celulares dependerán del tipo de lesión, duración y gravedad. Para que cuando el daño celular sea tan grande y sea evidente en los exámenes de laboratorio, pasan mucho tiempo. No es una situación que va a pasar en segundos, en minutos o súbita. Tiene que haber miles o millones de eventos o situaciones bioquímicas y energéticas para que se dé un daño celular que nosotros lo podamos evaluar en laboratorio. Antes de eso, nosotros podemos evaluar energéticamente a una persona. Podemos hacerlo por electrocardiogramas, podemos hacerlo por encefalogramas, podemos hacerlo por electropuntura de Wolf, podemos hacerlo por Oberon, podemos hacerlo por bioresonancia, por donde ustedes quieran. Pero cuando ya hay un daño celular, entonces sí lo podemos ver a través de los exámenes de laboratorio. Las toxinas pueden interferir en los sustratos, en las enzimas endógenas, en la glucólisis, en el ciclo del ácido cítrico o en la fosforilación oxidativa de las membranas mitocondriales internas. La lesión y necrosis celular. Un factor importante son los radicales libres, que son especies químicas que tienen un único electrón libre en la órbita externa. Estos son extremadamente inestables y reactivos y reaccionan fácil con elementos químicos, inorgánicos u orgánicos, tanto en proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Se vuelve autocatalítico porque permite una reacción en cadena. Ahora bien, los radicales libres pueden iniciarse también dentro de la célula a través de procesos fáciles como son luz ultravioleta, rayos X o reacciones endógenas de oxidación durante procesos metabólicos normales. También como producto de reacciones enzimáticas sobre productos químicos o fármacos. Dentro de los factores importantes de los radicales libres tenemos tres: los superóxidos de oxígeno, el peróxido de hidrógeno y los iones hidroxilo. El hierro también es un elemento muy delicado que combinado con el superóxido puede crear una lesión máxima al liberarse. Así que ojo con andar inyectando hierro a todos los anémicos, no son necesarios. Muchos anémicos les falta vitamina B12 o les falta cobre o les falta simplemente ácido fólico. Allí entonces se produce una lesión necrótica en la membrana celular. Pero dentro de las proteínas también hay una lesión celular en las proteínas, en los aminoácidos de metionina, histidina, cistina y lisina. Y esto es porque los radicales libres tienen una afinidad extrema hacia los elementos que tienen agentes sulfidrilos. De tal manera que la modificación oxidativa de estos aminoácidos va a producir fragmentos de la cadena polipeptídica y lesión del ADN, porque cada uno de estos es un precursor de las diferentes purinas y pirimidas del ADN. Entonces hay que recordar que la lesión fundamental del ADN también está a través de la lesión de los aminoácidos. En la isquemia celular tenemos que un sustrato
y oxígeno adecuados, va a producir un fallo de energía. Esto va a producir una disminución del ATP, aumento de la glucólisis anaeróbica, aumento del ácido láctico, del ácido intracelular y la acidosis extracelular, lo cual va a producir una falla en el mecanismo enzimático de membrana, en el mecanismo mitocondrial del ATP, en la función enzimática citoplasmática y especialmente en la bomba de sodio y potasio. El sodio va a entrar con el agua hacia la célula, produciendo el edema celular, va a entrar cloro, y el potasio va a hacer una despolarización persistente en la membrana neuronal al salir. ¿Qué pasa con la falla bomba de sodio y potasio? Acuérdense ustedes que la bomba de potasio no solamente trabaja a nivel de la membrana nerviosa, sino que es a nivel de todo nuestro organismo. Nuestro organismo es bomba de sodio y potasio en todo. Eso va a permitir que haya una polarización adecuada en todo nuestro sistema. Si esa bomba está fallando, entonces vamos a tener que van a haber liberación de neurotransmisores excitotóxicos de glutamato, glicina y aspartato, causando una apertura de los canales de calcio, ya sea por voltaje o simplemente por apertura de los receptores de membrana, lo que va a producir falla el secuestro del calcio intraneuronal, va a producir aumento del calcio intracelular, que le va a producir muerte, y va a producir entonces que se dé aumento en la vía del ácido araquidónico, eicosinoide, leucotrienos, tromboxanos se liberen, y los ácidos grasos libres con los radicales libres van a haber daño. Esto hace que aumente el calcio, aumente el hierro, y va a aumentar los peróxidos de hidrógeno, los radicales oxidrilos, el superóxido, peróxidos lipídicos, la lesión de membrana, inhibición mitocondrial, lesión endotelial, permeabilidad vascular, lesión generalizada, lesión de destrucción masiva orgánica, no solamente de un órgano en sí, sino que estamos hablando del componente general. Y va a producir entonces un edema, inhibición de prostaciclinas sintetasas y por supuesto una disminución de las prostaciclinas. Efecto, daño en el ciclo del ácido cítrico. Recuerden ustedes que lípidos, carbohidratos y proteínas tienen que entrar al ciclo del ácido cítrico para producir ATP. En fin, ¿qué va a pasar? Todo el organismo se viene para abajo. Empezamos con fatiga, empezamos con dolores de cabeza, empezamos con problemas respiratorios. Bien, entonces si no tenemos esa regulación orgánica, entonces no podemos contrarrestar los efectos de los radicales libres. Los radicales libres nunca vamos a poder estar libres de ellos. El asunto, el truco es contrarrestar la cantidad que nosotros podamos. Todas estas estrellitas, si ustedes lo ven bien, es donde están los diferentes aminoácidos dentro del ciclo de Krebs. Ustedes ven allá glicina, valina, serina, alanina, leucina, cistina, glutamina, glicina, prolina, omitina, arginina, citrulina, en fin, todos están dentro del ciclo de Krebs. Por eso son importantes las peptonas y lo vamos a ir desglosando. No vamos a entrar en detalle, se supone que todos sabemos lo que son los aminoácidos, que son las estructuras fisiológicas formadoras de enzimas, contracciones musculares, anticuerpos, etc. Tienen un eje formado por 3 importantes grupos, uno de carbono, uno de amino y uno de carboxilo, y una cadena lateral que es la que le da la especificidad al aminoácido. El enlace peptídico forma el grupo carboxilo, pero lo importante de todo es que los 20 aminoácidos van a formar un abecedario completo. Ese abecedario completo va a formar todo un diccionario de sustancias y elementos propios de nuestro cuerpo. Ya sea que sean polipéptidos o dipéptidos o péptidos gigantes, van a formar diversas estructuras y todos van a formar lo que sea, es el 18% del peso corporal, que es la proteína. Los 20 aminoácidos, los esenciales y no esenciales. Hay más de 200 aminoácidos en realidad, si no es que cada día se están descubriendo más. Pero estos son, y hasta ahorita, los
más importantes, los que de aquí aparecen todas otras cadenas de aminoácidos. En base a la unión de estos esenciales con no esenciales, se forman miles y miles y miles de aminoácidos. Pueden dividirse en varias formas, pueden ser hidrofóbicos, polares, básicos o ácidos. ¿Cómo ser? Recordemos que en el estómago, la pepsina y el ácido clorhídrico van a formar el pepsinógeno 1 en región secretora del ácido. El pepsinógeno 2 también está en el píloro. Van a hidrolizar los enlaces aromáticos dejando polipéptidos más pequeños, y el jugo pancreático y mucosa intestinal con la tripsina, la quimitripsina, la elastasa van a actuar en los enlaces peptídicos interiores o las endopeptidasas, y las carboxipeptidasas y aminopeptidasas van a ir desglosando todos esos péptidos hasta que quedan los aminoácidos. Con los lisados esta digestión no es necesaria, porque se nos está dando únicos, se nos está dando libres, se está permitiendo que pasen la digestión enzimática del estómago para que pasen directamente al intestino. Entonces no necesitamos nada de eso. Sin embargo, para seguir la situación, los tripéptidos y dipéptidos van a ser absorbidos por el epitelio intestinal del duodeno y el yeyuno a través de las peptidasas intracelulares para pasar a la corriente sanguínea. Entonces, estos aminoácidos van a tener una digestión a nivel de la luz intestinal, al nivel del borde de cepillo y en el citoplasma de la mucosa intestinal. Esa es la ventaja de los lisados, de los peptómeros, que ya ellos no necesitan de la luz, de la digestión a nivel de la luz intestinal, y van a ser absorbidos en el borde de cepillo y en el citoplasma de la mucosa intestinal por las peptidasas intracelulares. Los levoaminoácidos se transportan más fácilmente al exterior de la luz intestinal por transporte de sodio o de sodio-glucosa. No necesita energía para pasar a la vía sanguínea. Y en la luz intestinal pasa el líquido extracelular por difusión simple y por difusión facilitada. Las proteínas de membrana van a identificar y marcar los productos aminopositivos de esta célula en particular y su origen genético. Eso es lo que se llama tipificación celular. ¿Por qué? Porque el aminoácido tiene una base genética específica que permite que sea reconocido y mandado hacia el órgano al cual proviene. Las proteínas integrales, las proteínas periféricas van a ser el 50% de la masa de membrana. Todos los aminoácidos pasan a través de las proteínas estructurales, a través del transporte activo primario de la bomba de sodio-potasio, van a pasar a través de un transporte activo secundario, sin porte y antiporte de glucosa, fructosa o aminoácidos. No necesita energía, no hay gasto de energía para que pase el aminoácido del espacio extracelular a la célula directamente. Hay marcadores de identidad celular para que esto pueda pasar, y son las glucoproteínas y los glucolípidos. Todas las proteínas estructurales, la bomba de sodio-potasio, los transportadores, los canales iónicos, los receptores que unen las hormonas y los neurotransmisores, las enzimas, las glucoproteínas que son anticuerpos, los reconocedores de las estructuras propias de las no, van a permitir el paso fácil de los aminoácidos simplemente porque son reconocidos a nivel genético por ellos. Ya sea un tipo de célula estratificada o un tipo de célula especializada, todas tienen proteasas intracelulares que hidrolizan los enlaces peptídicos internos. Esto es cuando son polipéptidos grandes, pero en los aminoácidos no necesitamos esto. Y entonces los aminoácidos específicos van directamente al sistema reticular liso y de ahí a la núcleo. Luego van a empezar a formarse los diferentes aminoácidos de proteínas según el ADN que tengan y van a pasar del citoplasma al retículo endoplásmico liso, luego al retículo endoplásmico rugoso, y parte de algunas de esos aminoácidos van a entrar a la mitocondria para producir ATP y, por supuesto, para hacer efecto en el ciclo de Krebs y producir los cambios en el ADN que son necesarios o la replicación celular necesaria en estos.
Recordemos que todas las enzimas, no hay ni una sola enzima en nuestro cuerpo que no sea aminoácidos, ya sea por dipéptidos o polipéptidos pequeños. Todas las enzimas son importantes. Y hago la aclaración, porque ustedes van a ver en el mercado general que hay muchos productos que hablan de sustancias enzimáticas, hay mucha cantidad de factores que tratan de alimentar nuestro cuerpo con enzimas. Pero si nosotros estamos dándole directamente a nuestro cuerpo la base fundamental de crecimiento celular, entonces vamos a tener una producción de enzimas perfectas y específicas para cada función orgánica. Las únicas hormonas que son esteroideas, o sea, que son grasas, son la progesterona y la testosterona. De ahí aminoácidos como la tirosina, catecolaminas, histaminas, serotoninas, melatonina, metionina, cistina, dan el azufre a las proteínas, la coenzima A, la taurina. En fin, todos estos ejemplos van a ser puramente aminoácidos. En el ciclo de Krebs tenemos todos los aminoácidos que entran en los diferentes factores. En el piruvato tenemos estos otros, todos entran en diferentes partes del ciclo de Krebs. Landry y Girschel en 1994 ya veían precisamente los estudios sobre las moléculas chaperonas que acompañaban a los aminoácidos para producir nuevas proteínas. Benner también estudió la conformación de las proteínas en las secuencias progresivas de aminoácidos. Binneman en el 92, con el efecto espectromático de peptinas y proteínas, pudo determinar la secuencia de aminoácidos necesarios en cada una de las proteínas que se estaban produciendo en diferentes órganos del cuerpo. Y el conjunto de estudios de Strickler, Uncapill y Wilson estudiaron también a través del aparato de fase de gas la secuencia en los líquidos y los sólidos de la fase de degradación de las proteínas y los péptidos en los diversos sistemas de producción leve. En fin, todos estos efectos y todo lo que nosotros hemos estudiado durante 7 años de carrera, más todos los eventos en todas las farmacologías, en todos los principios anatómicos fisiológicos, en los tratados de pediatría, donde ya se hablaba todo un capítulo, si ustedes se acuerdan de lo que eran los trastornos de aminoácidos, todo lo que, los trastornos que producía problemas en la histidina, en la fenilalanina, los defectos del metabolismo de los aminoácidos, las enfermedades de metabolismo del triptofano, todos los capítulos que la bioquímica de Harper habla, la patología estructural y funcional en el capítulo 1, la lesión y muerte celular, el envejecimiento celular, en fin, todos estos, donde cada uno nos está refiriendo constante todos los aminoácidos importantes para la función biomolecular de nuestro cuerpo. Entonces tenemos que recordar que la base fundamental de nuestro estudio de medicina, que es simplemente la fisiología y la bioquímica, nos dan las pautas necesarias para el buen uso de los aminoácidos, de los lisados también. Entonces todos estos daños histológicos, todas las alteraciones del metabolismo que producen retraso mental, convulsiones, cálculos renales, trombosis, queratopenias, dermatitis, los trastornos en los aminoácidos del ciclo de urea, todas las enfermedades del metabolismo a nivel de los diversos organismos que no vamos a ponernos a leer en esta área, pero toda esta información es importante que siempre la tengamos en cuenta. O sea, fue una época que pasamos, fue una época que recordamos y es una época que tenemos que estar siempre constantemente recordando. En fin, todos los aminoácidos van a un fondo común. Ese fondo común va a producir proteínas corporales, proteínas inertes, va a producir excreción urinaria, creatina, urinas, pirimidinas, hormonas neurotransmisoras y por transaminación, aminación o desaminación van a producir algún efecto metabólico. La función de una proteína va a depender de su capacidad para reconocer o no un enlace con otra molécula, ya sea que produzca enzimas, hormonas, antígenos, anticuerpos, etc.
Una proteína en un medio hostil puede naturalizarse y perder su forma y dejar de funcionar, ya sea por temperatura, pH, concentración de electrolitos. Estos, el suprarrenal, hipófisis, hígado, colágeno, inmunoestimulante y timo, aunque parecen iguales para todos los pacientes, son completamente diferentes. Si nosotros lo ponemos en una cartelera estructural, vemos que las diferentes cantidades de aminoácidos que tiene cada uno le dan las diferentes respuestas estructurales. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el pulmón solo tiene 4 aminoácidos. ¿Se han puesto ustedes a verlos? Que solamente tiene 4 aminoácidos. Eso hace toda la proteína del pulmón y sin embargo produce los efectos específicos en las diversas enfermedades, porque solamente tiene glutamina, prolina, treonina e isoleucina. En cambio, el de colágeno tiene estos aminoácidos, todos los que están en rojitos. El de hígado tiene esta gran cantidad de aminoácidos. El de hipófisis tiene estos otros aminoácidos también. El de inmunoestimulante tiene estos otros. Entonces, cada uno de los lisados tiene una estructura específica porque tiene una cantidad específica de aminoácidos según el órgano que es. El de timo también. El psicoestabilizante. Entonces, el de corazón tiene todos estos aminoácidos en su organismo, en su estructura. El de pulmón. Pero el organismo humano dispone de un sistema gradual con una compleja estructura reticular para el mantenimiento y la integridad individual. Esto va a ser parte principal de la protección diaria del organismo que se lleva a cabo en las superficies ectodermales. Los procesos específicos inmunológicos solo se ponen en marcha cuando han fracasado específicamente o son eludidas estas superficies de contacto. La célula de macrófago va a funcionar dependiendo de la absorción, de la degradación, de la reconstrucción, de la resistencia y de la presión que necesita. Puede metabolizarse en cualquier dirección. Puede formar ya sea macrófagos, o sea, fagocitos, o puede formar también sustancias de anticuerpos o metabolismo intermediarios, o hacer parte de la digestión parenteral. Sin embargo, dependerá de dónde esté atacada para que ésta empiece a formar diversos organelos, ya sea por virus, por bacterias o en mecanismos de defensa bacterianos fisiológicas va a producir. Las superficies de contacto y defensa epitelial. Aquí es donde se gradúa el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa. Desde que comienza a enfrentarse con el enemigo, empieza a tener una reacción. Esa reacción embriológicamente no está al azar. Si ustedes se acuerdan, el ectodermo va a producir piel, pelo y uñas, pero también al producirse el ectodermo se produce en el sistema nervioso central, los pares craneales, el trigémino, las vesículas cerebrales, la neuroespinal espinal, el sistema nervioso periférico, todos los sensores que tenemos con relación a nuestro entorno se produce a nivel del ectodérmico, el revestimiento bucal, los epitelios anales, el esmalte dentario, los órganos de estructura con contacto. Estos mecanismos físicos nos van a llevar a producir películas de secreción, a movimientos ciliares, disposición en forma de teja de las células para que no pase ningún microorganismo, las capas lipoides de las citomembranas, pero también diversos mecanismos de defensa bioquímicos, ya sea por electrolitos, cambios en el pH, o mucopolisacáridos, o lisocimas, o glucosidosas, o mecanismos inmunológicos, como la preparación de inmunoglobulinas. En fin, cualquiera de las zonas tenemos que tener en cuenta el sistema timolinfático. Nosotros le tomamos al paciente que llega por primera vez, le tomamos una radiografía panorámica primero, antes que nada. ¿Por qué? Porque muchas patologías están dentro del sistema linfático, dentro de lo que es la cabeza. Esta paciente, por ejemplo, es una paciente joven de 36 años y sin embargo tenía todas estas estructuras. Tenía 1, 2, 3,
estructuras malas, produciendo gran cantidad de pirógenos. Entonces, esto produce que el mesénquima activo y pluripotencial del organismo empiece a activarse, empiece a hacer cambios en el organismo. Paciente diabético que nunca le habían visto la boca. Entonces, vemos cómo la cantidad de sustancias nocivas y tóxicas del organismo va a producirse. Fístulas, mala dentadura, esta es una paciente de 16 años en ese tiempo que le habían hecho ya una dentadura inadecuada. El odontólogo que la estaba tratando o los odontólogos que la estaban tratando no se habían querido dar cuenta o no habían querido estudiar más de lo que era la silla odontológica del paciente y no querían ver toda la falta de oligoelementos que tenía esta paciente. Tenía todos los dientes carcomidos, despozolados, falta de calcio, falta de magnesio, falta de azufre, falta de todos los elementos. Total es que cuando se le pudo reparar la mandíbula, ya no la podía cerrar. Esta es una mandíbula cerrada. Entonces, el paciente tiene que ser visto en una forma general, no solamente por el odontólogo, sino que el médico tiene que revisarle la boca persistentemente. Lesiones celulares a nivel de la boca o lesiones de cordales pueden provocar trastornos a nivel de la articulación temporomandibular o lesiones a nivel de otros órganos. ¿Por qué es importante el sistema linfático? Recuerden ustedes que nuestro sistema linfático lleva toda la linfa desde los organelos más externos de la piel hasta el hígado. Pero no tiene válvulas. El sistema linfático no tiene válvulas, tiene que ser a través del ejercicio, a través de los movimientos abdominales que mueve la linfa de abajo para arriba. Y toda esta cantidad de ganglios linfáticos que tenemos en el cuello alrededor de nuestra nuca va a estar recogiendo todas las toxinas que se están produciendo de aquí para arriba. Entonces es importante revisar dientes, revisar amígdalas, revisar oídos. No se lo dejemos al otorrino ni al odontólogo, sino que hay que revisar cómo está nuestro sistema. Recordemos que el sistema linfático va a tratar de acumular todas las sustancias extrañas, ¿verdad?, en lugares específicos de los órganos linfáticos para poder destruirlos. Todo el sistema reticular, ya sea células de hígado, ya sea células retículo endoteliales estrelladas, en los pulmones los macrófagos alveolares, las microglias, los macrófagos císticos, todo este sistema monocular fagocitario lo podemos estimular con el lizado GL. Todo paciente que a ustedes les venga con un problema de ganglios acá, o niños que les vengan con ganglios suboccipitales, con amigdalitis recurrentes, con sinusitis recurrente, con rinitis, con problemas parasitarios, con ganglios a niveles inguinales, con problemas vasculares, todo paciente se puede beneficiar del lizado GL. El timo, recordemos la corteza densamente poblada por linfocitos y que van a madurar los linfocitos hasta convertirse en células T o linfocitos T. En el sistema linfático, en el sistema inmunológico, es importante tener en cuenta tres lisados. El primero, el inmunoestimulante, el médula ósea y el de timo. Estos tres nos van a estar estimulando las funciones primarias de nuestro sistema de defensa. Porque con la médula ósea estamos estimulando el sistema de producción de inmunoglobulinas a nivel de la médula ósea. También las anemias megaloblásticas, también las estimulamos a través del lizado MO. Y el lizado IE, que tiene ganglios linfáticos y médula ósea, puede estimular y estimula directamente la producción de linfocitos o movilidad de la linfa a nivel de los ganglios linfáticos. Porque recordemos que lo que hace el sistema linfático en los ganglios es acumular linfa y acumular anticuerpos que se han quedado ahí detenidos. Con el sistema de lizado de ganglios linfáticos ayudamos a que esa linfa retenida circule. De tal manera que estamos haciendo que todo el sistema linfático drene todas las zonas. Si nosotros utilizamos otros sistemas para drenar, ya sea medicina ayurvédica, ya sea medicina química
usamos terapia neural, usamos, qué sé yo, saunas, lo que ustedes quieran utilizar, bienvenidos sean, porque todos podemos acompañar a los lisados junto con otros medicamentos. La ventaja de los lisados dentro de la medicina biológica es que es un componente no homeopático, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque eso quiere decir que lo podemos acompañar de medicina química, de productos químicos, lo podemos usar en radioterapia, lo podemos usar en cualquier situación. Hay, por ejemplo, cantidad de infecciones bacterianas, de estreptococo, estafilococo, etcétera, a nivel de garganta, que hay necesidad de usar antibióticos. Muy bien, usemos el antibiótico, pero acompañémoslo de cualquiera de estos, según sea el caso. Yo en lo particular los acompaño de IgE o de ganglios linfáticos, y entonces tengo una curación mucho más rápida, mucho menos cantidad de antibiótico, mucho menos dosis, y importante, menos repetición de patología subsecuente. Entonces, la estimulación del timo es sumamente importante, y la dosis que podemos utilizar, que al final, el día de mañana vamos a ver eso, pero la dosis de timo que podemos utilizar pueden ir desde 30 gotas hasta 120 gotas cada 3 horas si lo queremos usar. Según la patología de desgaste que tenga el paciente, de problemas inmunológicos que tiene, nosotros tenemos que utilizar grandes dosis de estos. No le va a causar ningún daño ni al niño ni al adulto. Recordemos en el endodermo que el intestino primitivo, el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, el parénquima de amígdalas, tiroides, paratiroides, timo, hígado, páncreas, vejiga, uretra, tímpano y trompa de Eustaquio se reproducen en el mismo momento embriológico, y todos los revestimientos dentales y todos los primordios ectodérmicos de los dientes también se van a producir en el mismo momento. Entonces, todas las vegetaciones adenoides o todos los problemas de intestino en las placas de Peyer van a tener un mismo origen embriológico. Entonces, tenemos que estar siempre pensando que si vamos a dar un ganglio linfático, un timo, un inmunoestimulante, no solamente estamos trabajando las amígdalas, estamos trabajando también las placas de Peyer, estamos trabajando todo el sistema linfóide. En el mesodermo tenemos producción de tejido conectivo, cartílago, hueso, músculos estriados, células sanguíneas, células linfáticas, paredes del corazón, riñones, gónadas, todos estos que van a estar relacionadas, y especialmente las glándulas suprarrenales y el vaso. En los mecanismos físicos tenemos que tener muy en cuenta todos los movimientos de las películas de secreción, donde va a haber el movimiento ciliar para tratar de sacar todo ese muco retenido, la disposición en forma de teja de la célula para evitar el daño intracelular, las capas tipoides de las citomembranas. Todos estos van a producir un mecanismo ectodermal. ¿Cómo podemos estimular este tipo de capas? El lisado BR es específico para estimular todo el sistema respiratorio, pero si nosotros no tenemos en ese momento lisado gastrointestinal, por ejemplo, o lisado de piel para que queremos estimular el sistema ectodérmico o el mesodermo, bueno, podemos utilizar el BR. ¿Por qué? Porque el lisado va a estimular las células de epitelio, no solamente de faringe, sino que todas las células dispuestas en teja. Entonces, todas aquellas rinitis, problemas respiratorios, faringitis, problemas de asma, problemas de POC, problemas broncoespasmídicos, todos podemos utilizar BR. ¿Desde qué edad es que se puede utilizar el lisado? Nosotros lo hemos utilizado con pacientes recién nacidos prematuros que han tenido daños intestinales o daños hepáticos por el uso de las vacunas en ese momento. Entonces hemos tenido la experiencia de poder utilizar 5 gotitas 2 veces al día en pacientes recién nacido y prematuro, sin ningún daño, y al contrario, con beneficios espectaculares. Igual con recién nacidos de 1 año de edad o en el lapso de 1 año de edad, podemos utilizar los lisados BR cuando tienen alergias o tienen problemas respiratorios. Comentaba alguien sobre las alergias, ya vamos a ver un periodo de alergias acá.
Entonces, todos los mecanismos físicos de defensa y las células dispuestas en tejas se benefician del tratamiento con lisado BR. El epitelio vibrátil, que puede producir ya sea a nivel respiratorio o a nivel intestinal, también se va a beneficiar. Las capas de lípidos de la membrana celular también se van a beneficiar del lisado BR. Ustedes pueden combinar el lisado BR y pueden combinar el lisado de colágeno porque permite la reestructuración de la membrana celular y del espacio extracelular, ya sea en mecanismos bioquímicos de defensa de la membrana celular, de la capa de los lípidos, como también en la membrana nuclear. Los electrolitos, el pH, los mucopolisacáridos, la lisosima, las glucosidases también forman parte de los mecanismos de defensa. Y así lo vemos cómo cambian los pH a nivel de diferentes enfermedades, tratando simplemente de sacar, de desbloquear, de expulsar sustancias nocivas de nuestro cuerpo. Todos estos mecanismos son accionados por la flora microbiana cuando fallan los mecanismos físicos y bioquímicos, tratan de estimular, hay activación de las células inmunocompetentes, hay formación de inmunoglobulinas específicas. De cualquier tipo, sabemos que estos tres lisados nos van a estimular cualquier tipo de situaciones inmunoglobulinas bajas, tanto la IgA, la IgA secretora, la IgM, la IgG y la IgE son estimuladas en su producción por el lisado IgE. Si nosotros vemos que en las superficies de defensa de contacto epitelial, tanto de piel, mucosa, vía respiratoria, tubo digestivo, tracto urogenital, cualquiera que sea, va a producir una respuesta catarral. Es la forma que tiene el organismo de defenderse, de expulsar. Esta forma va a ser necesaria con dermatitis, rinitis, sinusitis, faringitis, etc. O puede, si hay una supresión inmunológica, entonces va a producir necrobiosis de la piel, dermatitis bulosa, exfoliaciones, secreciones o síndrome de Stevens-Johnson o necrobiosis de las mucosas. En fin, cuando el cuerpo, cuando el sistema inmunológico no responde, tiene que buscar algún tipo de manera específica para limpiar. Tenemos las zonas de defensa timolinfáticas, el timo, el sistema linfático, los ganglios linfáticos, los adenoides, etc. También van a producir una reacción inmunológica de defensa, tanto el IgM como la hiperplasia del timo, la linfocitosis, la hiperplasia amigdalar, la vegetación de adenoides, la leucocitosis, etc. Pero cuando esto no funciona, bueno, van entonces las inflamaciones necrobióticas, el piemia, la leucopiemia, los agranulocitosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos patologías de este tipo, sabemos que el sistema inmunológico está alterado. Entonces, hay que buscar el por qué el sistema inmunológico está alterado. Hay que buscar lo primero de todo, dieta. Si nosotros buscamos en la dieta, tenemos que estamos curando el 80% de las patologías. Lácteos, cerdo, trigo, avena, cebada, centeno, tienen muchísima frecuencia en patologías. De ahí, picantes, irritantes, vinagres, café, chocolates, etcétera, tienen muchísima que ver en todo esto de la reacción inmunológica. Las reacciones inmunológicas son el factor más importante que tenemos que contrarrestar. Una vez contrarrestado el factor dietético, es muchísimo más fácil trabajar en las reacciones de depuración orgánica. En la IgG, que afecta a las membranas serosas, la pleura, las meninges, el pericardio, el peritoneo, el epiplón, el mesenterio, todos los endotelios, va a haber una exudación, ya sea de meningitis, pleuritis, pericarditis, peritonitis, artritis, arteritis, etc. Y si este sistema no puede limpiar, no puede drenar, no puede contra esta situación, entonces va a producir empiemias, va a producir policerositis o una sepsis, donde ya estamos hablando de la necesidad de químicos para contrarrestar. En fin, desde la flora bacteriana fisiológica de las células del epitelio bucal, la flora bacteriana fisiológica de las células epiteliales de la faringe, vamos a utilizar el MO. En el MO, como acompañante del BR, tenemos las grandes cantidades que tiene de leucina.
las cantidades grandes que tiene de ácido aspartico y las cantidades que tiene de glicina. Si a nosotros se nos ha olvidado qué son estos aminoácidos, entonces vamos a un libro de bioquímica y recordemos, o simplemente nos metemos a internet entre un rato que tengamos libre y recordemos qué son cada uno de los aminoácidos. Vale la pena recordar qué es la función. La leucina es un aminoácido esencial que protege los músculos, sirve combustible, cura los huesos, piel y músculo, recomendado en postcirugía, traumas físicos, disminuye las hiperglucemias, ayuda a mantener la producción de la hormona de crecimiento. Sus niveles altos en consumo pueden producir hipoglicemia, pelagra, aumento de amoníaco orgánico. El ácido aspartico aumenta la energía y combate la fatiga, trastornos neuronales, cerebrales, protege el hígado y contribuye a la eliminación del exceso de amoníaco, contribuye al funcionamiento del DNA y RNA. Entonces, la peptón-UGL tiene grandes cantidades de ácido glutámico, neurotransmisor del sistema nervioso central, excitador del cerebro, médula espinal, precursor del GABA, metabolismo de los azúcares y grasas, ayuda en el transporte del potasio a través de la barrera hematoencefálica y grandes cantidades en la sangre y se filtra en pequeñas cantidades en el cerebro. En fin, y así sigue. Ayuda en los trastornos de personalidad, problemas estructurales, coadyuvantes en epilepsia, retraso mental, distrofia muscular, úlcera, hipoglicemia. Aburriría, dormiría si seguimos leyendo las calidades de cada aminoácido. Pero vemos entonces que cada uno de los lisados, dependiendo del origen que tiene precisamente cantidades enormes de diferentes aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el visitador médico a ustedes y les muestra una ampollita de X marca que tiene 2 aminoácidos, que tiene carnitina y tiene ácido glutámico y se los dice todos los estudios y todas las grandes maravillas para el cerebro, para la fatiga? No sirve. ¿Por qué? Porque si se recuerdan ustedes del ciclo del ácido cítrico, recuerden que tiene 20 aminoácidos que están relacionados todos entre sí. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros damos solamente 2 o 3 aminoácidos de ese conjunto, de ese equilibrio importante que tenemos en el ciclo del ácido cítrico? Va a haber un desbalance. Entonces es cierto, le dan una patada de burro y el tipo va a caminar y va a hacer todo, pero a la larga, en los días subsiguientes, ese tipo vuelve a decaer, porque su sistema inmunológico, su sistema básico, su sistema enzimático y químico no está funcionando correctamente. Entonces, de nada vale la pena el Sagenor y todos estos productos que simplemente están dando pequeñas cantidades de aminoácidos para producir un estado físico. Entonces, el peptonum timo tiene valina, la peptonum IE tiene grandes cantidades de ácido aspartico y la valina es útil para corregir el déficit severo de otros aminoácidos en el adicto. Tiene efecto estimulante, metabolismo muscular, repartición ósea. El BR tiene cantidades de isoleucina y de ácido glutámico. La isoleucina, esencial para la formación de hemoglobina, se metaboliza en tejido muscular. En fin, si nosotros vemos, podemos aquí leer y estudiar parte de todas las grandes cantidades de funciones que tiene cada uno de los aminoácidos, pero eso vale la pena que nosotros lo busquemos. En fin, los mecanismos bioquímicos de desintoxicación no son constantes, van variando porque gracias a Dios nuestro organismo es tan perfecto que puede variar según la situación en la que se esté. Y así, uno de los mecanismos importantísimos que tiene nuestro cuerpo es la desintoxicación orgánica. Es la parte fundamental para las defensas. Es más intenso en la primera década de la vida y con mayores dimensiones del hígado relativo al peso corporal. Si ustedes se acuerdan, un niño es más panzoncito y tiene más cantidad de masa hepática porque tiene más cosas que aprender en esa primera década de la vida. Hay muchas sustancias que van a ingresar a su cuerpo que tiene que reconocer. Este sistema de defensa de desintoxicación va a responder a leyes de termodinámica, leyes de cinética reaccional, leyes de estructuración tópica, y las sustancias pueden ser exógenas, endógenas, pero pueden ser eliminadas.
Pueden guardarse en el tejido graso por ser lipofílicas, pero también pueden combinarse con grupos funcionales y ser fijadas temporalmente. El órgano principal es el hígado de la desintoxicación, pero importantes, y no hay que menospreciarlos, pulmones, riñones, piel y tracto intestinal. Entonces, ese efecto secundario, entre comillas, que dicen los pacientes que tienen cuando toman un lisado de hígado o toman un lisado de pulmón o un lisado gastrointestinal, que puede ser diarrea, que puede ser tos expectorante con mucha flema, es beneficioso, porque es precisamente lo que está buscando usted como médico. Usted como médico está reparando y está expulsando las toxinas. ¿De qué diablos le sirve mantener un estado normal si usted está guardando todo ese toxinero en pulmones o ese toxinero en corazón o el sistema circulatorio? Entonces, la desintoxicación ocurre en la estructura del retículo endoplásmico liso, precisamente donde se están guardando la gran cantidad de aminoácidos que están llegando a ese órgano. Estamos hablando del lisado de hígado aquí, ligadas a la membrana o al citosol en fase soluble. En la fase 1 de reacción o de biotransformación es la de oxidación, reducción e hidrólisis, y la fase 2 de conjugación y excreción en el hepatocito. Recordemos que la célula hepática puede ser la célula de hepatocito con funciones hepáticas, la célula de Kupffer es fagocitosis, la célula Hitler, sustituyen a las células dañadas o secretan el colágeno de todo el organismo. Por eso es importante el hígado en todo. Vamos a ver las funciones del hígado y vamos a ver por qué este muchacho del hígado es tan importante y lo queremos tanto. Tiene células endoteliales de células de basura para el colágeno desnaturalizado, las enzimas patógenas y las células hematopoyéticas que funcionan en una anemia crónica. Tiene inervación simpática y parasimpática. La zona 1 del acino trabaja la toxicidad química, mientras que la zona 3 trabaja las lesiones isquémicas. El hígado contiene 80 gramos de glucosa que van a funcionar cuando tenemos un ayuno de 24 horas o en reposo, o necesitamos una expulsión de glucosa necesaria según sea el metabolismo de los carbohidratos o la cantidad de glucosa que se necesita producir. En fin, la función hepática tiene metabolismo de las proteínas, produce albúmina, la protrombina, el fibrinógeno, produce formación de urea a partir del amoníaco, desintoxica el cerebro, porque es el que está encargado de botar el amoníaco de todo el organismo. Si el hígado está congestionado, entonces se va a elevar el amoníaco y produce entonces un coma. Metabolismo de las grasas, síntesis de ácidos grasos, ácidos biliares y lipoproteínas, síntesis y excreción de colesterol, cetogénesis. Hace la segunda hidroxidación de la vitamina D, ya que la primera la hace en el riñón, entonces es importante la osteoporosis. De nada sirve meterle calcio a la paciente menopáusica, porque no le va a funcionar si tenemos un hígado tóxico. Metabolismo de hidratos de carbono en la gluconeogénesis, síntesis y ruptura de colágeno, metabolismo de las hormonas, en las hormonas polipeptídicas y las hormonas esteroideas. Metabolismo y excreción de bilirrubina, metabolismo y excreción de los fármacos y los componentes extraños. Almacena el glucógeno, vitamina A, vitamina B12, hierro y cobre. Proteínas, produce todo este tipo de proteínas. Vitaminas y déficit de la A, D, E, K, vitamina B12, el ácido fólico y la vitamina B12. Ojo, muy importante, en los intolerantes al gluten, que sería el trigo, la avena, la cebada y el centeno, hay un déficit muy importante de vitamina B12 y ácido fólico que se tiene que dar al paciente de entrada. En metabolismo de fármacos y hormonas, la fase 1, ya dijimos, hace toda la oxidación, reducción y hidrólisis, y la fase 2, conjugación y excreción. En hepatitis virales hay de cualquier tipo, A, B, C y D. En hepatitis neonatal, en ictericia neonatal, hepatitis autoinmune, va a producir daños a nivel de todo el organismo. Hepatitis tóxica, hepatitis alcohólica, insuficiencia hepática, cirrosis hepática, abscesos hepáticos. En todos estos va a haber un daño tremendo en toda la producción que él tiene, ya sea de proteínas, ya sea de colágeno, etc. También se produce daño en hígado graso de la gestación,
en colestasis intrahepática de la gestación, en enfermedades de la gestación, en hipertensión, edema, proteinuria, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, alteraciones visuales, eclampsia, preeclampsia. En fin, tenemos siempre que estar atentos que el hígado es un órgano importante de desintoxicación en cualquier momento de la vida y en cualquier función. Productos extraños son modificados en su actividad y convertidos en más hidrosolubles y eliminados por bilis y orina. Cada célula hepática puede procesar más de 1000 sustancias activas. Y todo tratamiento biológico o todo tratamiento químico debería de ir acompañado del lisado de hígado, porque es fundamental para que funcione ese organismo. Si nosotros le vamos a dar un componente cardíaco, le vamos a dar le vamos a dar antihipertensivos, le vamos a dar diuréticos, le vamos a dar lo que sea para corazón, naturalmente tendríamos que descongestionar también hígado. Si vamos a trabajar en insuficiencia renal, tenemos que dar también estimulante de hígado, tenemos que dar su lisado de hígado 60-80 gotas 2 veces al día. La formación de moléculas no tóxicas mediante acoplamiento químico y las homotoxonas son eliminadas a través de él. Es importante tener en cuenta que el hígado puede relacionarse con cualquier patología y con cualquier tratamiento que vamos a dar. Y puede estar relacionada con colágeno, elastina y placenta, porque mejora la actividad del colágeno, la actividad de la elastina y la actividad de placenta. El peptón HI tiene unas grandes cantidades de ácido glutámico, ya vimos por qué, de ácido aspartico, de leucina y por supuesto de glicina. La vesícula biliar en sus funciones: eliminar todos los desechos producidos por el hígado, ayuda a emulsionar las grasas del intestino delgado y coopera con la digestión. Y tiene grandes cantidades de ácido aspartico y de ácido glutámico. Entonces, el sistema de la gran defensa está contenido el sistema retículo histocitario, el mecanismo neuroendocrino, los reflejos nerviosos, la desintoxicación hepática y la desintoxicación de la matrix. En el sistema mononuclear fagocitario, los vertebrados en general y los mamíferos en particular tienen la capacidad y la particularidad de poseer defensas inmunitarias altamente eficaces. Estos configuran un sistema de guerra química que elimina y elige cuidadosamente cada uno de los factores. La defensa humoral, formación de anticuerpos y fagocitos, células dispersas con actividad fagocitaria, y van a dar una protección tisular específica a nivel de todo el organismo con factores homotóxicos. Muchas de estas provienen de la médula ósea y al llegar al sistema sanguíneo van a formarse como monocitos y a nivel tisular como macrófagos de los diferentes tejidos, ya sea tejido mieloide, linfoide, histocitos del tejido conjuntivo, células de Kupffer, microglias o macrófagos alveolares, donde podemos estar estimulando a través de estos lisados. La acción importante es la destrucción de las partículas extrañas. Las acciones colaboran en la defensa específica mediante la preparación y presentación de los antígenos. Esta acción del sistema mononuclear fagocitario va a producir una estrecha relación y muy directa con el sistema específico de defensa, con la síntesis y liberación de sustancias biológicas activas a través de la estimulación del complemento, de las enzimas lisosómicas, prostaglandinas, interferón, etc. Si nosotros nos vamos a lo que es esto, veamos entonces un poquito las alergias, que nos refleja exactamente todo el daño a nivel histofagocitario. La sensibilidad del individuo. La sensibilidad del individuo a un alergeno depende de la interacción compleja de las propiedades químicas, de las propiedades físicas, de la cantidad de exposición, de la organización genética única del individuo. Puede ser una sensibilización localizada, en una enfermedad localizada, mucosa nasal, mucosa bronquial, tejido renal, mucosa vesical, piel o aparato digestivo. Esto es importante porque cuando nosotros nos llega un paciente alergénico, tenemos que ver hacia dónde está encaminado. Es muy probable que nos llegue un paciente con una cistitis hemorrágica y que cuando le mandamos a hacer su urocultivo no sale nada. Al haber una sensibilización, el individuo pasará de ser asintomático hasta que exista otra exposición al alergeno,
donde habrá una reacción alérgeno-anticuerpo con linfocitos T efectores sensibilizados, induciendo una respuesta inflamatoria en los síntomas. En fin, hay 3 vías de inflamación. La vía de la inmunoglobulina E, célula cebada, mediador, donde van a haber enfermedades atópicas, rinitis alérgica, asma alérgica, dermatitis atópica, gastroenteropatías, enfermedades anafilácticas, anafilaxia sistémica, urticaria y edema. Esto es apenas el 0.1% de todos los mastocitos. Gracias a Dios. Porque imagínense ustedes si esto fueran más. Sería una reacción tremendamente grande. En esto pueden producir asma, disnea, rinitis, urticarias, eritemas, exantemas, angioedemas, edemas de labios, lengua, colitis, platos, infeccias, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal o gastroenteritis. Cualquiera de estos puede producir inflamaciones de la corteza cerebral, produciendo cefaleas, esquizofrenias violentas o agresivas. El maíz, el trigo, el arroz, la leche, el chocolate y algunos aditivos alimentarios están relacionados en esto. La otra vía, la del complejo inmunitario IG o IgM, puede producir enfermedades del suelo y neumonitis aguda por hipersensibilización. Entonces, el IgE es 75% de todas las inmunoglobulinas, es el que más tiene, y el IgM el 5 al 10% de todos los anticuerpos. Y la otra línea, la del linfocito T, efector linfocina, que produce dermatitis alérgica por contactos, neumonitis crónica por hipersensibilidad. En fin, ya sea por esta fase o por esta otra, tenemos siempre que estimular fases de depuración y estimular lo que es nuestros sistemas. Si nosotros vemos un intestino y vemos la cantidad de toxinas que pueden estar ingresando continuamente y nos ponemos a analizar, bueno, un paciente tiene que comer 3, 4 y hasta 5 veces al día. Tiene que defecar por lo menos 2 veces o cada vez que vaya a comer tiene que estimularse el peristaltismo. Si esto no sucede, la cantidad de tóxicos internos que este individuo está generando son grandísimas. Y si además de eso pasa 5 y hasta 7 días sin defecar, entonces las cantidades de toxinas que se están generando son tremendamente grandes. Entonces siempre tenemos que estar pensando en intestino. Es un factor predominante que tenemos que trabajar. El estreñimiento nos da hipertensión, el estreñimiento nos da hepatitis tóxica, el estreñimiento nos da glaucomas, el estreñimiento nos da trastornos hemorroidales, el estreñimiento nos da todo tipo de factores de la circulación. El lisodopeptón tiene grandes cantidades de metionina y grandes cantidades de ácido aspartico, junto con el lisado GL para motivar todo lo que es la linfa corporal. También tenemos que usarla cuando tenemos problemas intestinales o cuando la patología se centra a nivel de intestino. Recordemos las células de las placas de Peyer y recordemos todo el sistema linfático que rodea nuestro abdomen. Entonces es importante esto. El mecanismo hipófisis suprarrenal. Todo el sistema endocrino realiza la misma función que el sistema nervioso, comunicación y control. Sin embargo, el sistema endocrino o hormonal es más lento y es a través de glándulas endocrinas que secretan las hormonas a los espacios intracelulares y luego a la sangre para llevarla a las células diana. Es importante que recordemos que son reguladores del metabolismo, del crecimiento, del desarrollo, de la reproducción, del mantenimiento de la homeostasis, del equilibrio de líquidos y electrolitos, de regulación de ácido-base y de la regulación de la energía. En la defensa humoral, el control neuroendocrino es básico. No podemos dejar ir al paciente sin una estimulación del sistema neuroendocrino, ya sea de hipófisis, hipotálamo, suprarrenales o testículos u ovarios. ¿Por qué? La hipófisis es estimulada por vía sumoral y vegetativa periférica. Todas las hormonas hipotalámicas, todo el hipotálamo va a estimular las hormonas hipotalámicas. ¿A través de qué? A través de la estimulación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona inhibidora de hormona de crecimiento, de dopamina, de factores liberadores de prolactina, de hormona liberadora de tiroides, de hormona liberadora de hormona de coriónica, hormona liberadora
combinación de hipotálamo e hipófisis a través de las sustancias hormonales y a través de las sustancias neurovegetativas va a dar una actividad o un estímulo para la hormona de crecimiento, la hormona adenocorticotrópica, la hormona estimulante tiroides, la hormona gonadotrópica, la hormona estimulante de los melanocitos, de la prolactina, de la oxitocina, de la hormona antidiurética, de la hormona oxitocina y de las glándulas mamarias. Repito, porque es importante, se nos olvida, realmente se nos olvida en la práctica médica la importancia que tiene el hipotálamo y la hipófisis para nosotros. No es necesario que seamos endocrinólogos, no es necesario ser para nada endocrinólogo, pero cuando ustedes tienen un niño, cuando ustedes tienen un anciano y tienen que darle estímulo, tienen que dar esa estimulación necesaria para que el organismo vuelva otra vez a funcionar, ustedes tienen que elevar de alguna manera esas glándulas hormonales. La adenohipófisis va a darle el estímulo para la hormona tiroides, para la hormona de la corteza suprarrenal, la FSH, estimula la ACTH, a la LH, la modulación de los folículos, estimula la síntesis de melanina, el crecimiento orgánico aumentando la glicemia y la prolactina. En fin, toda esta función es importante tenerla en cuenta porque aún en embarazo nosotros no tenemos que tenerle miedo a los lisados. Los lisados son perfectamente inocuos en el aspecto toxicológico. Al contrario, tenemos que dar para que se mantenga. Vimos cómo a nivel de hígado puede dar daños hepáticos cuando tenemos un embarazo. ¿Por qué? Porque las toxinas se mantienen, porque hay mal funcionamiento de intestino, hay mal funcionamiento hormonal, hay mal funcionamiento de tiroides. Entonces tenemos que estarlo dando. El lisado OVC, que es un regulador endócrino total femenino, hipobarismo, estrogénico, frigidez, oligomenorrea, hipermenorrea, dismenorrea, endometriosis, infantilismo, genitalismo, etc., funciona precisamente porque es una combinación de todos los elementos homeostásicos orgánicos. O sea, hay hipófisis, hay hipotálamo, hay suprarrenal, hay ovario. Entonces se está dando esta regulación. Fantástico entonces para las funciones en embarazo o para las que no están embarazadas. Lo que hacen medicina biológica y usan el dermatrón, saben que se puede medir en estos puntos de la mano, de acupuntura. La neurohipófisis no se queda atrás, estimula la hormona oxitocina y la hormona antidiurética a través del riñón y todo lo demás. Produce la oxitocina, las contracciones uterinas en parto, contracciones de la glándula mamaria, y la hormona antidiurética en diabetes insípida, reduce el volumen de orina, eleva la presión de las arterias en hemorragias. Fantástico posparto. Entonces, no nos podemos quedar solamente con que los lisados funcionan en ciertas patologías, funcionan en todas. Lo único que le falta a uno es esto: cerebro, imaginación. Es lo único que necesitamos para saber dónde tenemos que tirar los diversos lisados y en qué momento de la vida del paciente tiene que funcionar y en qué momento ustedes lo tienen que tomar. Porque no estamos exentos, ojo, ninguno de nosotros estamos exentos de enfermedades. Y es más, nos tenemos que cuidar muchísimo más que cualquiera de los pacientes que llegan donde ustedes. Porque continuamente, si a ustedes le llegan 20, 30, 40 pacientes, son 40 acciones tóxicas que ustedes están teniendo continuamente. Que abra la boca y les respiran encima. Que tosan y les respiran y les caen encima. Los anteojos, ¿cuántas veces los hemos tenido que limpiar de todo el moco que nos cae? Los que hacen quiropraxia o mueven al paciente o hacen fisiatría y agarran al paciente y les respira encima. Los que hacen cardiología y les auscultan al paciente y les respiran encima. Entonces, ¿cuántas veces ustedes mismos han tomado lisado GL, lisado inmunoestimulante? ¿Cuántos lo han tomado? Lisado BR. Tienen que protegerse para poder dar. Esto es como el avión. Cuando en el avión le dicen, póngase usted primero la mascarilla y después le ayuda, es lo mismo. Primero ustedes toman sus lisados y entonces ustedes pueden ir a ayudar a sus pacientes. Porque el primero expuesto a todas las patologías es uno mismo, uno de médico. En fin, es importante recordar la tiroides en todo tipo de patología que tengamos.
Porque la tiroides no es exclusiva de un problema de hipertiroidismo o un problema de hipotiroidismo. Recordemos que hay enfermedades mínimas que pueden producir grandes daños. La tiroides regula la utilización del oxígeno y el índice metabólico basal, el metabolismo celular, el crecimiento y desarrollo. Estimula la utilización del oxígeno para la formación de ATP. Estimula la síntesis de la producción de sodio y potasio ATPasa. Produce el efecto calorígeno de los hipertiroideos. ¿Cuántos pacientes le llegan con función tiroidea normal de laboratorio, pero con las manos heladas o con mucha sudoración de las manos y los pies igual, helados y sudorosos? Estimula síntesis de proteínas, lipólisis, degradación de triglicéridos. ¿A cuántos le damos hiperlipeno, le damos civastatina y no mejora su colesterol y triglicérido a pesar de tener una buena dieta? Aumenta la excreción de colesterol en la bilis, aumenta el consumo de glucosa para producir ATP. Junto con la hormona de crecimiento y la insulina aceleran el crecimiento corporal, especialmente el tejido nervioso. En el feto producen menos neuronas y de menor tamaño y retraso mental cuando hay un déficit de él. En el infante produce estatura menor y déficit de desarrollo de cerebro y órganos reproductores. Entonces tenemos que en el niño, en la embarazada y en el menor tenemos que usar estimulantes tiroideos, simple y sencillamente para estabilizar ese paciente. Potencian algunas acciones de las catecolaminas al producir una regulación positiva de los receptores beta. Aumento de taquicardia cuando hay un hipertiroidismo, o bradicardias, disminución o aumento de la fuerza cardíaca y de los latidos. Hipertensión, aumento del nerviosismo. ¿Cuántos hipertensos no necesitan tratamiento tiroideo? En hipotiroidismo, bradicardia, edema facial, hinchado corporal, hipotermia, sensibilidad al frío, hipersensibilidad, farmacología, piel y pelos secos, debilidad muscular, letargia general, ganar de peso con facilidad o lentitud en el pensamiento, con exámenes de tiroides normales. Y en el hipertiroidismo, aumento de la actividad basal, hipertermia, insomnio, temblor de los dedos en extensión, nerviosismo o enfermedad de Graves, ya que lo último de eso. Trastornos en la calcitonina. Hay un problema. Tengo 5 minutos para terminar, pero me falta bastante. ¿Qué visado tenemos que tomar en ese caso? CRB. Entonces, vamos a continuar hasta donde podamos, ¿sí? O, si ustedes quieren, continuamos con todo. Con todo. Va. Entonces, la tiroides tiene relación con la calcitonina también. La CTI, la hormona paratiroidea más el calcitrol, mantienen la homeostasis del calcio y los fosfatos de la sangre. Volvemos a lo mismo, la osteoporosis. De nada sirve meter caltrate por nariz, darle por boca. No sirve de nada si no estamos regulando todo el metabolismo hipofisiario, hipotálamo, tiroides y glándulas suprarrenales. Entonces hay que buscar la razón y buscarle por dónde a nivel endocrino. Inhibe la destrucción del hueso, estimula la captación de calcio y fosfato por el hueso, inhibe los osteoclastos, lo que lleva a niveles séricos menores de calcio y fosfato. Es un eutrófico específico, restaurador y normalizador de sus elementos secretorios. ¿Qué dosis podemos dar? Dependerá de la edad, pero en un adulto normal, 60 gotas cada mañana, o mañana y noche, o 80 gotas cada mañana, es una dosis habitual y es una dosis general para poder mantener esta buena función. También mixedemas, hipotiroidismos, hipertiroidismos subclínicos, bocio, bácedo, mongolismo, obesidad e inestabilidad emocional. La glándula paratiroides, importante, que aunque no hay listado, está en el listado TR, porque en el listado TR, la resección, ahí se va también las hormonas paratiroideas. Entonces es importante la reabsorción de calcio y iones de hidrógeno en los túbulos distales, la reabsorción de fosfato y bicarbonato en los túbulos proximales y distales, y la activación de la síntesis de la vitamina D. Un déficit de calcio va a causar hipoparatiroidismo, lugar a la despolarización de las neuronas en ausencia del estímulo habitual, contracción y espasmo muscular y convulsiones, tetania, desmineralización del hueso. Entonces no es cuestión de buscar y solamente dar potasio o bajar las cantidades de sal, sino que también hay que buscar en las funciones hormonales. Entonces recordemos entonces que en la paratiroides un nivel alto de calcemia va a aumentar la secreción de calcitonina por la tiroides,
disminuye el catabolismo de la matriz ósea, disminuye el nivel de calcio en la sangre, buscando la normalización de calcio en sangre. En cambio, un nivel bajo de calcemia va a aumentar la secreción de hormona paratiroidea, va a aumentar el catabolismo de la matriz ósea y va a aumentar el nivel de calcio en sangre. Entonces, tenemos que evitar esta situación. La peptona de hipófisis tiene grandes cantidades de glicina y grandes cantidades de ácido aspartico y una cantidad de ácido glutámico. El hipotálamo, cantidades grandes de ácido aspartico y ácido glutámico. Y el lisado testicular. Este es sumamente importante porque hay muchos hombres que andan todo el tiempo decaídos, fatigados, que no tienen ningún problema a nivel de relaciones sexuales. Pero el lisado del testículo no es solamente para relaciones, es importante para levantar el estado anímico del hombre. Recuerden ustedes que la función filogenética del hombre es dinámica, es agresiva, es de pelea. Un hombre que tiene sus funciones testiculares bajas es un hombre ahuevado, es un hombre que está decaído, deprimido y le cuesta sacar la cabeza. Entonces, no es solamente para sexo, es para levantarlo del ánimo, es para que tenga esa agresividad necesaria. Médicos, ustedes la necesitan, acuérdense que el médico es agresivo, es violento. No, si ustedes están sentaditos esperando a que el paciente les diga todo, no, si uno tiene que ser agresivo, tiene que sacarle la información al paciente, tiene que haber, como dijo el doctor, una empatía, pero esa empatía se la tiene que ganar, se la tiene que motivar. Entonces, insuficiencias endocrinas, alteraciones de la espermatogénesis, baja libido, impotencia, depresiones, eyaculaciones, trastornos. Y la mujer igual. La mujer igual necesita aumento de la función ovárica, no solamente en premenopausia, menopausia, sino que en insomnio, en alteraciones del metabolismo graso, en todas las metrorragias, dismenorreas, oligomenorreas, frigidez, en todos los daños uterinos que sufre a lo largo del tiempo y de la vida. Todos esos. ¿Sí? Doctor, ¿por qué no aclara sobre el cáncer de próstata? El problema en el TE, en caso de prostatitis, en cáncer de próstata, sí, ahí hay que disminuir definitivamente y no dar el TE, porque aumentan los andrógenos. Entonces, ese es uno de los factores que sí hay que tener siempre en cuenta, pero en todos los demás hay que dar siempre el testículo. Siempre en cáncer de próstata, eso es punto importante, que no se debe dar ni hipófisis, porque aumenta todos los tumores, ni el de testículo en ese caso. A usted, doctor. Entonces, el lisado gonadotrófico femenino, este tiene ovario, cerebro e hipotálamo. Y el lisado energético sexual femenino aumenta en todo lo que es disminución de la libido, dispareunia funcionales, anorgasmia, frigidez, osteoporosis, vejez prematura. El energético sexual masculino, vamos a darlo, tiene cerebro, placenta y testículo, y tiene en andropausia, líbido, vejez prematura, impotencia, eyaculación precoz, eyaculación retardada. El reflejo nervioso es importante tenerlo en cuenta en lo que es la defensa antihomotóxica del individuo. ¿Por qué? Primero, recordemos que todas las terminales nerviosas centrales y vegetativas no hacen un contacto directo con la célula, sino que están libres en la matriz, echan todos sus productos al espacio extracelular y tanto manejan una homeostasis frecuente y constante entre lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso vegetativo. El sistema simpático va de la T1 a la L3 o 4, dando una inervación a todos estos órganos, mientras que la parasimpática va del motor ocular común, el facial, el glosofaringeo, las torácicas abdominales, las superiores a través de los nervios vagos y las vías eferentes sacrales que inervan las vías pélvicas y los nervios sacros de 2 a 4. En fin, todos ellos van a dar la activación y la inervación de todo el sistema orgánico corporal. Entonces, los que hacen terapia neural trabajan sobre todas estas, los que hacen quiropraxia hacen
trabajan sobre las diferentes vértebras, estimulando el buen funcionamiento del nervio. Lo que hacen neurología, estimulan también las diversas estímulos nerviosos. Pero sea como sea, y sea si es simpático o parasimpático, todavía lamentablemente a estas alturas que estamos tratando de mandar gente a Marte, no sabemos precisamente cómo es que trabaja uno y otro. Sin embargo, sabemos bien que la noradrenalina se difunde en la sangre y su acción más visceral tiene duración mayor que la colinérgica, que no es más de 30 segundos. Una descarga noradrenalérgica va a producir situaciones de urgencia en la preparación de la huida o la pelea, relaja la acomodación y dilata las pupilas, acelera la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial, constricción de los vasos sanguíneos cutáneos, disminuye el umbral de la formación reticular, aumenta la contracción plasmática de glucosa y de ácidos grasos aumentados de energía, y en estado normal mantiene la presión arterial y disminuye la carga simpática en el ayuno. En fin, prepara al individuo para la pelea. Pero la médula suprarrenal, que va a ser la que libera las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, también va a liberar lo que son los glucocorticoides, que están relacionados con la glucosa, las proteínas, los mineralocorticoides con el sodio y volúmenes de líquido, y los extracelulares con hormonas sexuales. La médula secreta sobre todo adrenalina en un 90%. La noradrenalina va a tener una hidroxilación que va a descarboxilar a la tirosina, y la adrenalina se forma a partir de la metilación de la noradrenalina. Pero, en fin, ¿para qué es tan importante eso? Recordemos que en un estrés el organismo va a reaccionar de cualquier manera, pero siempre directo a un evento. No importa que este sea chocar contra un automóvil, el susto de un examen, la aflicción de que lo ha dejado la mujer, la aflicción de que sale embarazada una niña. Como sea la reacción que va a tener, va a ser el mismo efecto hacia el estrés. Va a haber efectos metabólicos de la gluconeogénesis en hígado y músculo esquelético, y va a haber adrenalina más relacionadas a los estados de miedo y ansiedad. En las glándulas suprarrenales, el incremento de la descarga medular en estado de urgencia es parte de la descarga difusa de catecolaminas del sistema simpático, y la noradrenalina va a aumentar la situación de tensión emocional en la que el individuo está familiarizado. La secreción de adrenalina aumenta en situaciones en que el individuo no espera una situación de este tipo. Pero los glucocorticoides son importantísimos en este aspecto, porque trabajan el metabolismo del agua, los carbohidratos, proteínas, grasas anormales, colapso y muerte. ¿Qué pasa entonces? Si la noradrenalina y la adrenalina funcionan 30 segundos, entonces ese estrés tiene que mantenerse, y es ahí cuando hacen efecto los esteroides naturales del cuerpo. Ellos mantienen ese estrés y producen precisamente todo el desbalance orgánico que se da a lo largo del tiempo. No estamos hablando de un estrés de un día, estamos hablando de un estrés de días, semanas, meses y hasta años. Entonces, los efectos estarán aumentados debido a los glucocorticoides receptores que promueven la transcripción de algunos segmentos de DNA, RNA, y se sintetizan enzimas de afectación celular. ¿Qué van a hacer? Disminuyen el número de eosinófilos circulantes por el efecto de secuestro en el vaso y pulmones. Disminuyen entonces la cantidad de anticuerpos también. Disminuyen los basófilos circulantes, incrementando el número de neutrófilos, plaquetas y glóbulos rojos. Disminuye el número de linfocitos circulantes y el tamaño de los ganglios linfáticos y del timo por la inhibición de la actividad mitótica linfocitaria. Inhibe la IL-2 por los linfocitos T, deteniendo la proliferación linfocitaria. Y se inhibe la producción de IL-1 por los monocitos y macrófagos. Ven entonces cómo el estrés sostenido produce una inmunodepresión tremenda. La resistencia al estrés, que es un estímulo nocivo en la potencialmente dañino, incrementa la producción de secreción de ACTH, y estos estímulos se definen como estresantes según Selye. La necesidad de ACTH se basa en que ésta mantiene el sistema nervioso simpático activado y la liberación de glucocorticoides.
circulantes hace que se mantenga una reactividad vascular a las catecolaminas. Y el estrés puede elevar la dosis de glucocorticoides a niveles farmacológicos patológicos, volviéndose sumamente dañinos para la salud. La concentración plasmática de glucocorticoides va a inhibir a la ACTH y al hipotálamo, y a través de la suma de todos los estímulos neurales también hace un freno en su liberación. Por eso es que es sumamente importante, e insisto, la utilización de hipotálamo e hipófisis en patologías donde ustedes han determinado que el estrés es el factor importante. Si ustedes hacen una evaluación del paciente y han determinado que necesita lisado de hígado, que necesita lisado de suprarrenales, que necesita lisado de riñones, por la patología que sea, siempre piensen también en el lisado de cerebro, en el lisado de hipotálamo, en el lisado de hipófisis, porque el sistema nervioso vegetativo tienen ustedes que reactivarlo, porque a través de este estrés mantenido van a tener grandes problemas a nivel orgánico general. Recuerden que el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana, y cada 20 personas tienen problemas y constituye un problema grave para una de cada 20 personas. Provoca miedo, depresión, baja de autoestima, incompetencia, somatizaciones, trastornos físicos y emocionales. Si bien es cierto que cada persona tiene su propio estrés y problemas, el manejo puede ser individual o grupal. Por eso es importante entonces el lisado suprarrenal, pero no es el básico. Recuerden, cerebro, hipófisis, hipotálamo, muchas veces es más importante que el de glándulas suprarrenales. Ahora, si estamos hablando de un estrés mantenido de años, por supuesto, hay que agregar el de glándula suprarrenal. En hiper o hipofunción glandular, en Cushing o tratamiento de corticoterapias, y en este caso tenemos que agregar potasio, porque el potasio está muy disminuido cuando hay una utilización exagerada de la glándula suprarrenal. En postcorticoterapias, hirsutismos, enfermedades autoinmunes, estrés, cansancio, fatiga o síndrome de fatiga crónica. En la concentración alta de glucocorticoides en sangre, vamos a tener que aumentar la movilización de grasas y proteínas tisulares, aumento de la gluconeogénesis hepática a partir de las grasas y proteínas movilizadas, disminución del catabolismo de la glucosa y aumento de las grasas, y va a producir una hiperglicemia. En la atrofia del timo hay disminución del número de linfocitos, disminución del número de eosinófilos, la inmunidad está disminuida y hay disminución en la respuesta alérgica. Y en la inhibición de la respuesta inflamatoria hay una recuperación acelerada de la inflamación. Entonces vemos cómo este simple problema de estrés nos produce una gran cantidad de trastornos a nivel orgánico. Entonces, cantidades grandes de ácido aspartico, de ácido glutámico y de leucina son parte del lisado de suprarrenal. En un estrés, entonces, ¿qué es lo básico? Básico, PSE, que tiene hipotálamo y cerebro, y suprarrenales. Las fórmulas de Marcelo de la Vega son fantásticas. Creo que todos le debemos eso a Marcelo y le damos gracias a Dios día a día, cuando lo estamos utilizando en la clínica, nos recordamos de él. Porque definitivamente supo hacerla, supo hacer cada fórmula, supo hacer el OBC, supo hacer el PSE. Cada uno de estos funciona sinérgicamente con todas partes de nuestro organismo. Entonces, si nosotros vemos para el estrés suprarrenal, PSE, estamos dando 3 órganos de estimulación. En el peptón PSE, la cantidad de ácido aspartico es impresionantemente grande. En todas las defensas neurales regulatorias, ya sea por excitación o por irritación, también tenemos que pensar en la peptón ME. El lisado NE es un estimulante de todo el sistema nervioso vegetativo, tanto simpático como parasimpático. En la defensa del tejido conectivo, del sistema extracelular, importante el colágeno, porque el colágeno nos va a ayudar a desintoxicar, a movilizar las toxinas del medio ambiente celular. De nada sirve mejorar, dar, tratar, si no estamos dándole un buen medio ambiente al paciente. La célula tiene que limpiar, tiene que drenar, para evitar que lo que entre sea tóxico.
Y entonces nos ayuda el colágeno con la función desintoxicativa, neutralizador del sistema básico de regulación, y dada por las características de las prostaglandinas y los glucocorticoides, los glucocorticoides. Estos complejos pueden polimerizarse y despolimerizarse y pueden formar un anillo de cierre. Siempre el sistema de drenaje, intercambio químico y molecular importantísimo. Almacenamiento intermediario, conducción hacia la vía de eliminación, y permite la liberación de la inflamación, las reacciones antígeno-anticuerpo, la defensa inespecífica y la fagocitosis. En la regulación funcional neuroendocrina del tejido conectivo están las hormonas adenohipoficiales y las hormonas córtico-suprarrenales, que permiten que los poliglicanos y los glucoglicanos puedan bajar y disminuir su concentración. Entonces es importante hasta en ese momento todavía también todo el control neuroendocrino, donde el hipotálamo y la hipófisis van a estimular la glándula suprarrenal con desoxicortisona y con incremento funcional. Importante, recordemos entonces la fase del ritmo circadiano, que divide en fase ácida y fase alcalina del hepatocito, con detoxicación y almacenamiento. Importantísimo tener en cuenta que todos las vitaminas van a ser cofactores en el ciclo del ácido cítrico, donde junto con los diferentes aminoácidos van a darnos una reacción química grande, donde tenemos los diferentes aminoácidos y, como ya habíamos hablado, las diferentes cantidades de cada uno. Entonces, ¿qué hacen las peptonas? Equilibrio endocrino, estímulo inmunológico, estímulo orgánico específico, detoxicación de tejidos, estimulación celular. Este es un paciente que me llevó de esta bolsa de basura, y digo bolsa de basura porque era una bolsa de basura negra, llena de todos estos productos, y este paciente llevaba también productos naturales. Este era un maletín completo de cosas. Llegó así. Gracias a Dios el paciente se recuperó, le quitamos toda esa toxicidad de medicamentos y se recuperó. Tanto que cuando lo entraron a la clínica, venía en ambulancia y lo entraron en camilla, y mi esposa me decía: Carlitos, no te metas con él porque no vas a salir de él. Pero la verdad es que uno, como médico, no sabe quién le va a responder bien. Hay pacientes que llegan con una poca cosa y no responden porque su estrés emocional es tan grande que no le permite tener una reactividad enzimática. Pero hay pacientes que responden, estando en esa situación, responden maravillosamente. Entonces, hay que entrarle a todos y ver quién es el que sí puede responder a nosotros. Estos son niños que han nacido en la clínica, tenemos cantidad. Realmente les digo una cosa, teníamos ya una buena actividad en la clínica con medicina, biológica, etcétera. Pero cuando descubrimos los lisados, fue una cosa impresionantemente maravillosa, porque la curación de los pacientes que nosotros tardábamos a veces hasta un año, las teníamos en un mes. Entonces, la reactivación celular que logramos con los lisados bien puestos y en su momento justo y en la cantidad necesaria es realmente maravilloso. Entonces, no les puedo decir nada más. Yo sé que ustedes lo están usando. Lo único que los invito es a darle más la vuelta a la cabeza para utilizar más compuestos de ellos. Bueno, muchas gracias.